Muy buenas tardes a todos y todas. Miren, yo me he tomado con calma un poco la materia en el sentido de que quería como disfrutar con profundidad lo que estábamos debatiendo, ¿no? Y no ir corriendo a, a, a dar todo de manera superficial, ¿no? No tiene sentido. Y de hecho, por eso hicimos profundidad en los naturalismos, sobre todo como esa base de la creación de toda la ciencia jurídica, ¿no? O de la ciencia jurídica moderna, más bien. La base de la creación de la ciencia jurídica moderna, de ese conocimiento sobre el derecho, que al final es una filosofía del derecho, o más bien, miren, más bien es un horizonte filosófico respectivo en una época que generó en específico una filosofía del derecho, pero que en la práctica, en la parte jurídica, hay un horizonte filosófico general, que es la filosofía cristiana y la filosofía escolástica, y que tiene influencia en el conocimiento de lo jurídico, en la construcción del conocimiento de lo jurídico de la época, sobre todo la visión escolástica. Pero siendo el derecho un fenómeno tan práctico, tan social, cuando digo tan social, no es que sea un poquito social, menos social, es que es social, no es solamente normativo, es práctico, tiene que ver con el funcionamiento de lo social, de las comunidades, provoca que realmente haya habido un parteaguas en el medioevo, en los juristas medievales, para construir el conocimiento de lo jurídico, y esto implicó una construcción en el fondo de una cierta filosofía del derecho, que en este caso tiene más énfasis en cuestiones de la política, de filosofía política, del Estado, del concepto de sociedad, de qué éramos, ¿no? Entonces, el objetivo de estos 3 capítulos que ya debían haber leído, de Rolando Tamayo Salmorán, que no es un filósofo crítico, es un filósofo completamente analítico, que le interesa, analítico quiere decir, que le interesa los procesos, por ejemplo, del lenguaje, los procesos de la argumentación, los procesos metodológicos del conocimiento, donde la realidad social tiene para él una influencia, está ahí latente, pero no es lo fundamental, ni mucho menos. Eh, un filósofo crítico realmente le da más peso a la realidad social de lo que le da Tamayo. Pero es también filosofía, y es lo que yo les he dicho, la filosofía que hace Tamayo es una filosofía más abstracta o abstracta, en el sentido de describirte procesos, por ejemplo, metodológicos, cognitivos, de manera general, aunque sea en un momento histórico determinado. Y no, y no es una filosofía crítica. La filosofía crítica tiene un anclaje más de materialidad, como les dije en la primera unidad, ¿no? Materialidad implica en qué pasa en la sociedad que esto va ocurriendo, ¿no? Tamayo sabe que hay una influencia de lo social para que esto que él relató ocurra, pero no le interesa a la hora de dar su discurso filosófico jurídico. No le interesa. No le parece lo más relevante. Le parece relevante la forma en que se construyó el conocimiento y no las condiciones en las cuales se construyó. Esto se llama en filosofía de la ciencia, no le interesa el contexto de descubrimiento, le interesa solamente lo que se descubre. ¿Se entiende? Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque nos da la medida de 2 formas de construir el conocimiento sobre el derecho, ¿no? Que ahora, justamente, hoy se lo subí, ya les mandé un correo, les dije que ya está la lectura. Yo sé que justamente no les da tiempo a leerla, la vamos a ver el lunes, pero van a ver la diferencia de lo que construye Rolando Tamayo y Salmorán con este autor que vamos a leer, que se llama Alejandro Rosillo, es un autor, un filósofo del derecho también mexicano, pero mucho más joven. Rolando tiene ya más de 70 años, Alejandro tiene mi edad, creo que incluso tiene menos que yo, un poquito menos.
es un gran colega. Me siento mejor, ¿eh? Lo que pasa es que voy hablando y tengo puesto un poco aire porque hace un calor, la verdad, y me da un poquito me morma un poquito, pero estoy bien. Entonces, Alejandro nos hace todo un análisis de cómo él ve que se expresa ese mismo naturalismo escolástico, pero ya en el siglo XVI, en un proceso que es muy importante, que es la conquista de América y la dominación de nuestros pueblos indios, ¿no? Y él lo que estudia le reduje mucho la lectura. Es una lectura larguita, como unas 60 páginas, pero yo siempre ponía como unas 250 y dije, no, tengo que poner menos porque... Y entonces estuve leyéndola bien así concienzudamente y dije, bueno, me parece que esta es la parte fundamental, con esto es suficiente. De todas maneras, ahí tienen toda la tesis del de doctorado, que es esa lectura. Hay un libro, el libro ya está hecho, es la misma tesis, pero el libro no me permite, es muy grueso, muy grueso, muy grande, tamaño digital, no puedo subirlo al Moodle, no me deja. Entonces, en este sentido, es muy relevante, no es el cambio que se da, la forma de cómo el contexto económico, político, social y el contexto ¿de descubrimiento de qué? Del conocimiento, de cómo tú construyes un conocimiento, te puede condicionar a un resultado determinado que a otro, ¿no? Y vamos a ver la distinción, y ahí se va a ver muy claro entre esto que hemos visto de Rolando Tamayo y Salmorán y de Alejandro Rosillo, la distinción entre una filosofía tradicional, racionalista abstracta, muy bien hecha también, y una filosofía del derecho crítica, ¿no? Vamos a verlo ahí. Y lo que vamos a aprender es a un poco descubrir los diferentes horizontes filosóficos. No es que nadie esté mal ni esté bien, todos están bien, todos son rigurosos y lo hacen desde su posición epistémica y metodológica, ¿no? El tema es, y no es que yo quiera que ustedes aprendan a hacer filosofía, no. Ustedes con esto, lo que están aprendiendo es que ustedes también pueden hacer esto con su ejercicio jurídico, con sus demandas, con sus sentencias, donde ustedes lleguen como abogados. Sean abogados postulantes, sean asesores jurídicos, y tengan que hacer, no sé, fundamentos de una normativa interna de una entidad o sean defensores de derechos humanos, sean postulantes en civil, en penal, en lo que fuere, o sean jueces, ojalá lleguen a ser jueces y fundamenten sus sentencias. Entonces, esta es la esencia de esta clase. Mi objetivo en la clase es que aprendan a pensar lo jurídico, más allá de la norma jurídica, evidentemente, pero que sepan desde dónde se ubican, para no solo que aprendan la escuela históricamente, ni mucho menos, no. Entonces, el lunes ya cerramos la unidad y el miércoles empezamos con positivismos. La primera clase de positivismo, si bien ya yo les di un panorama general al inicio de esta unidad, vamos a ver solo positivismo como un panorama general y les voy a poner un par de lecturas muy generales que traen todas las escuelas, que van a ser justo para el panorama general, y me voy a ir y nos vamos a ir directo a un par de escuelas, ¿no? Una escuela igual tradicional, como la de Kelsen, por ejemplo, o Hart, ahí no he definido cuál de las dos, y nos vamos a ir al realismo jurídico estadounidense, que es el otro que me interesa mucho para que contrasten también. Y quizás veamos el sociologismo jurídico de Eugene Rich también. Vamos a ir a ver tres cosas y después rápidamente vamos a también a ver el marxismo, a ver si nos da tiempo. Si no, vamos directo al pensamiento jurídico crítico, ¿no? Y allá podemos ver marxismos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer porque ya nos queda un mes de clases. No, un mes no, un poquito más, ¿no? Un mes y una semana. Nos quedan 8, 9, 10 clases, ¿no?
Nos quedan 10 clases. Está bien, está bien. Vamos a usar 5 y 5. Bueno, no, y el naturalismo todavía el lunes vamos a usar como unas 4, 5, unas 4. Unas 5 y unas 4. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a lo nuestro. Eh, lo que les quería decir con esta, a ver, con esta, con lo que quería ya cerrar con las lecturas de Tamayo, voy a hacer un resumen rápidamente y cualquiera que quiera intervenir lo puede hacer y puedo hacer preguntas, pero vamos a cerrar ya las clases de estos elementos. La clase pasada yo hice un resumen bastante importante de lo que, pero me quedé como en el primer capítulo, todo solamente, ¿no? A ver, lo que yo había comentado la clase pasada es, uno, lo que plantea el autor es, uno, que la filosofía jurídica medieval o los juristas medievales hicieron que nacieran las universidades con la enseñanza del derecho. Y esta enseñanza del derecho surge a partir de que es redescubierto el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis son esos 4 documentos, el Códex, el Digesto, las Institutas de Gallo y las novelas, que es una compilación del emperador Justiniano sobre los años 530 del Imperio Bizantino. El descubrimiento estamos hablando de los años 1000, 1100, siglo XI, XII, XIII, donde hay muchos estudiantes y personas interesadas en conocer este derecho, muy vinculado y pensando que este derecho, eso es algo que no explica el autor, por ejemplo, y dice, bueno, ¿por qué les interesa conocer este derecho? Bueno, porque justamente lo que está pasando en esta época es que lo que hay es mucho pluralismo jurídico, aunque él reconoce, el autor no le llama así, pero reconoce que hay derecho feudal, que hay derecho canónico, que hay derecho de costumbres, usos y costumbres de comunidades, de los longobardos, de los lombardos, que también, y derecho de las civitas. Ahí estamos hablando de 4 sistemas, 4 órdenes jurídicos confluyendo. Y que esos derechos, esos procesos jurídicos que se daban en los espacios territoriales, en los señoríos feudales, en las instituciones eclesiásticas, feudal, canónico, en las ciudades, derecho de las civitas, y en las comunidades étnicas, los usos y costumbres, era un derecho que se estaba moviendo muy localmente, que era cómo se relacionaban las comunidades para resolver sus conflictos jurídicos. Pero lo que es un hecho también es que en toda esta época la interrelación, la comunicación entre esas comunidades va fluyendo y que hasta ese momento toda Europa o la Europa conocida veía en el mundo románico como el mejor mundo que había existido hasta ese momento, ¿no? El mundo más desarrollado, el mundo más importante. Roma era como el esplendor del mundo conocido. Entonces decir que tenías un derecho que ellos habían inventado era muy importante también. Y eso está eso es una noción cultural. Fíjense si eso es así, que si tú lees historia, se plantea que Carlomagno en los años 800 lo que más deseaba era constituir de nuevo el gran imperio, el Sacro Imperio Románico. Y fíjense si esto es así, que hasta el siglo XIX, en el área del mundo austrohúngaro y germánico, que no existía Alemania todavía, Alemania se constituye ya después a finales del siglo XIX, en 1860, con Bismarck, ellos están pensando en que este es el sacro derecho romano. Nosotros somos los hermanos somos los herederos del sacro derecho, del sacro imperio romano y su derecho, etcétera, etcétera. Es una noción cultural muy importante, de dominio, de cultura, de fuerza, ¿no? Entonces no es menor el asunto, no es
es como que sería lo más avanzado en la época. Eso es un tema que no se dice en el texto y es un tema importante. Y tendría que ver con una concepción cultural y de las cosmovisiones de los grupos y las personas acerca del pasado histórico, ¿no? Es como decir que es como si ahora nosotros dijéramos que el mejor momento constitucional de México es la Constitución del 17 y quisiéramos siempre retornar a ese momento, ¿entiendes? Eh, o el mejor momento serían las reformas de Juárez, ¿no? Y cosas así. Y no, la historia tiene que ir hacia adelante, la historia no hacia atrás. Hacia atrás vas en busca del aprendizaje de lo que vas a hacer hacia adelante. Pero, entonces, eso es un primer tema, eso es un tema importante. Lo otro importante y muy relevante, voy más rápido, es el punto de que al hacer todo este proceso de aprender de lo que dice el Corpus Juris Civilis, lo que hacen es generar una sistemática del derecho al punto de crear el concepto de sistema jurídico y de orden jurídico. Y esto es muy importante porque eso no era un concepto que existía en el mundo románico. No es lo mismo tener un sistema jurídico románico o tener un sistema jurídico anglosajón, saber que somos diferentes, qué características tenemos cada uno, esto es diferente. Y saber que tenemos un orden jurídico en el Estado mexicano es importante. Saber qué normas tenemos, qué instituciones tenemos, qué jerarquía hay en las normas, qué funciones tienen esas instituciones, ¿no? Esto es muy relevante. E incluso hoy, que los que defendemos el pluralismo jurídico desde el punto de vista crítico, saber que una comunidad indígena tiene su propio orden jurídico, sus propias instituciones, procedimientos, normas internas, aunque sean orales, no importa. Pero fíjate, nosotros podemos también dar una sistematicidad a esas normas, aunque sean orales, no importa. Y esa lógica de sistematicidad es un tema lógico, lo construyeron estos juristas, con influencia de la lógica aristotélica del mundo grecolatino, pero con aportaciones de la lógica escolástica y del método escolástico de esa época. Ahorita voy a los métodos, ¿no? Luego, entonces, yo creo que esa es la gran aportación, y fíjense si eso es tan relevante, que eso llega a influir en la política. Creo que esto lo dijo Ramiro en la primera clase, o en la segunda, o alguien de ustedes. Eso llega a influir en toda la filosofía política de la época. Los conflictos, se volvió tan importante esa sistemática de conceptos del derecho romano, que llegó un momento en que eso llevó a discutir en la filosofía política los conceptos básicos de la filosofía política, que es el tercer capítulo: Estado, sociedad, cómo se relaciona el Estado y la sociedad y la política, quiénes están subordinados a qué, y llegar a puntos como discutir conceptos que son la base, en el fondo. Al final, todo esto es la base de lo que viene en la modernidad. El concepto de sistema jurídico, el concepto de orden jurídico, esa lógica sistemática, e incluso trasladar que el derecho te va a dar definiciones conceptuales para discutir la política, es la base de lo que viene en la modernidad, del derecho moderno. Y esto es muy bonito, muy interesante, muy importante respecto a justamente lo que viene. Es como el siglo XI, XII y XIII es la base de una modernidad que realmente se dice históricamente que se construye a partir del siglo XV, XVI, 2 siglos después. ¿Está bien? Ya esto más o menos se los había dicho, pero para mí es muy relevante que... espérense, les sigo hablando. Es muy relevante que lo tengan claro porque... que lo tengan claro porque ya me quité el ventilador porque me está mormando más a la... Que lo tengan claro porque me interesa, cuando uno lee, no es que te aprendas todo de memoria,
sino que te aprendas los procesos históricos, tú te das conocimiento del proceso histórico, qué se aportó para el derecho y qué nos dejaron, qué nos legó, dónde comienza todo esto. Por ejemplo, discutieron temas como la sociedad, la sociedad como una institución de jus gentium, ¿no? El consentimiento de las personas que persiguen un propósito común, derecho de las personas. El Estado como las civitas, el Estado como las civitas, que es la ciudad al final, donde al final se va constituyendo una organización del Estado ahí. El imperio como, dice, se llama como las civitas máxima, pero al final es la autoridad, ¿no? La sociedad es lo amplio, es como la comunidad política hoy, y el imperio es la autoridad máxima, ¿no? No es como emperador, sino autoridad máxima es quien tiene la autoridad. El imperio es la autorita, esto viene de Roma, de hecho. Eh, el, el Estado y sus competencias, si son legislativas, si tienen representantes, qué competencia, qué representantes de quién, y ahí entra el concepto también de ciudadanía. Fíjense, todo lo que se empezó a discutir en esa época, que para nosotros no está en esa época, está después en la filosofía política del siglo XVI. Para nosotros todos esos términos están discutiéndose en Thomas Hobbes en el siglo XVI y en Maquiavelo, en Maquiavelo también, en las repúblicas italianas. Pero la base son ellos y viene del derecho romano. Por eso es tan importante conocer el derecho romano, como Ramiro dijo en la primera clase, no solo en sus instituciones de derecho civil, sino también en sus instituciones de la red pública, porque de ahí, junto con el pensamiento griego, viene la red pública que tenemos hoy, no más que ha sido reconfigurada históricamente y también desvirtuada algunas de sus instituciones, no, no solo reconfigurada. Bueno, todo el tema del dominio, el dominio visto ya como autoritas también, como del princeps, que al final el princeps, uno puede hablar de un príncipe en ese momento que después se convirtió en rey en el estado absolutista, pero lo importante también es que eso después se llegó al Estado-Nación como Estado-Nación, el dominio, la autoritas del Estado-Nación. Al final, ayer en la clase del UNAM, mis estudiantes me decían, pero Milay, una estudiante dijo una conclusión de la clase, de este capítulo, que es, lo que yo veo es que al final, aunque tenga un fundamento religioso en Dios, toda la estructura de pensamiento es la misma que tenemos hoy. Y yo le dije, pues sí, esa es una de las grandes conclusiones. Cuando tú analizas toda la estructura del pensamiento y cómo vas armando las autoridades y los procesos, caemos en lo mismo que tenemos hoy, no más que le hemos cambiado el nombre. Ya hoy a lo mejor el fundamento no es Dios, sino es la razón, es la empiria y es el poder legislativo, pero el derecho sale de una autoridad igual, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir cerrando. Este era otro de los temas muy relevantes. Ahora, entonces, el otro punto relevante es qué dos grandes escuelas estuvieron, que no son escuelas de un solo lugar, de una sola universidad, no es solo un jurista, son muchos juristas, son 300 años de procesos de enseñanza de lo jurídico, del conocimiento del derecho. Y lo primero que tenemos y que tenemos que tener claro es la escuela de los glosadores. ¿Quiénes son los glosadores? Pues monjes alrededor de la escuela de Pavia, Ravenna, Bolonia y a ver si, y me falta una ciudad, Pavia, Ravenna, Bolonia, me falta una, a ver si ahorita me acuerdo. Y que bueno, varios de estos juristas, el más destacado puede ser evidentemente Irnerio, fue el más conocido porque es el que primero como que pone toda la articulación inicial. Lo que hacen es construir una forma de cómo, cómo redescubrir ese corpus juris civilis. Ellos, y lo que estamos viendo aquí es metodología, Pulso. Son métodos, procesos, cómo
llevamos por determinados procesos, y eso es parte de la epistemología en la filosofía del derecho. Es como con determinados procesos reconstruimos lo que el derecho es. Un derecho que es como conocimiento, pero que después se convirtió en un derecho positivo para toda Europa y que trascendió toda Europa, que esto es muy importante. No se quedó en la Europa, no se quedó en esas ciudades, sino que se metió, como tuvo en cuenta los derechos locales, el feudal, en donde estuvieran. Cuando hablamos de localidad no hablamos de territorio, hablamos de espacios políticos jurídicos. El derecho feudal, el canónico, acuérdense que no hay territorialidad en el derecho en esta época, no es como hoy que es territorial, el de México, el de Cuba, el de Estados Unidos. O a nivel internacional, a nivel nacional, no. Acá era por autoridades políticas, depende de la autoridad política, vamos a decirle política jurídica, administrativa del espacio. Entonces, hay derecho local de una ciudad, derechos de las civitas, derecho feudal, derecho canónico y derecho de las comunidades, usos y costumbres. ¿Y qué pasa? Que ninguna de estas dos escuelas estuvieron en contra de esos derechos. Eso estaba ahí, era la realidad. Incluso hasta los glosadores tuvieron en cuenta a veces que eso existía, aunque defendían mucho ese corpus juris que ellos habían construido desde el derecho romano, lo defendían mucho, sabían que ese derecho estaba ahí. Y lo tomaban en cuenta. Ahí hay una mención del autor, creo que en el capítulo 2, al final, que les mandé a leer, que dice que, por ejemplo, en el propio estructura de ese corpus juris civili, que era romano, entraron delitos como la herejía, por ejemplo. Entraron sanciones como la excomunión, típica de la época que tenía que ver con el mundo eclesiástico, que no tenía nada que ver con Roma, no tenía nada que ver con Roma. Entonces, eh, como les decía, estaba la escuela de Pavia, ahorita Bolonia, es que me está quedando una ciudad que quiero que lo tengan claro porque empezó ahí Ravenna y ¿no se acuerdan ustedes? Lo tienen aquí embarcado. Tengo que buscarlo yo, si no, no me dicen. Provenza, Provenza, es la cuarta ciudad. Provenza. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Tenemos dos grandes escuelas, los glosadores y los llamados posglosadores. Y los comentaristas, los posglosadores, los comentaristas que se parecen bastante, ¿no? Son dos grandes momentos históricos del desarrollo de la ciencia jurídica medieval y una filosofía del derecho en específica, donde más que una filosofía agustiniana, de San Agustín, cristiana, en el fondo, tienen el parapeto de la filosofía escolástica, sobre todo los glosadores. Y por eso los glosadores van a usar tres grandes procesos metodológicos, que son la glosa, ya lo explicamos en clase, la glosa es un proceso en el cual, a ver, nunca ningún proceso metodológico, esto es un solo método, sino son varios métodos, es un proceso de reconstrucción. Lo primero que hay que decir es que los glosadores están reconstruyendo lo que dicen los romanos. Y lo que dicen los romanos no es un código como el que conocemos hoy, ni una constitución como la que conocemos hoy, ni mucho menos. Son anotaciones, son casos, descripciones de casos, soluciones de casos, opiniones jurisprudenciales en el caso del digesto, de todos los juristas, los jurisconsultos a final de la República y los jurisprudentes en el imperio. La diferencia es que unos eran consultados, eran consultantes, no eran fuerza vinculante, y los prudentes es que ya eran vinculantes después en el imperio. Y eran jurisprudentes, pero, por ejemplo, dictaminaba el emperador, pero eran ellos los que decían, no, esto se resuelve así de esta manera. Y eso fue compilado, por tanto no tenemos una sistemática de Roma, no tenemos esa sistemática en Roma, la construyen estos juristas profesores universitarios. ¿Y qué hacen?
esa construcción, que también ya se las expliqué, que es de género-especie, de jerarquías en materias y en conceptos. Eso es lo primero que hacen los glosadores. Y entonces hacen con el método de glosa, que no es un solo método, sino un proceso metodológico, sería una metodología, diríamos en materia de metodología de investigación. La metodología es el proceso metodológico, el método es un método. Yo uso el método empírico, uso el método sociológico, uso el método eh, eh, lógico aristotélico. Tú puedes enunciar los métodos, el método sistemático, el método comparado, pero regularmente cuando hacemos una investigación usamos muchos métodos y así construimos una metodología, ¿no? Y dentro de los métodos usamos varias técnicas. Por ejemplo, si usas el método empírico, vas a usar técnicas como la observación. Bueno, la observación es una técnica que se usa en todos los métodos, porque al final uno para ver un documento tiene que observar y leer. Pero también está la técnica, por ejemplo, de historia de vida, si es un método, cuando dices empírico vamos a decir sociológico, ¿no? Historias de vida, etnografías, entrevistas, cuestionarios, son técnicas, ¿no? Bueno, entonces voy acá al momento de los glosadores. La glosa es un proceso metodológico donde usan evidentemente procedimientos dialécticos, métodos metodológicos. Ellos estructuran lógicamente los conceptos, los estructuran, los hacen enunciados. De esos van extrayendo por fragmentos así todos esos enunciados lógicos y a partir de tener esos enunciados por fragmentos, construyen una construyen una deducción a partir de esos fragmentos, de lo general, realmente así lo dice el autor, pero lo que se entiende, por lo que yo he leído y conozco también todo el uso aristotélico, lo que hace es reformular todos esos fragmentos y lo que hace es reordenar racionalmente los fragmentos y construir los conceptos. Y decir, la voluntad jurídica es tal cosa, la persona jurídica es tal cosa, tiene tales clasificaciones, tiene tales atributos, ¿entiendes? Y ahí vas construyendo, ellos los romanos no habían hecho ningún manual de nada nunca, esto están construyendo un manual realmente, es como todo el corpus conceptual. Entonces, esto hace que ellos logren que el corpus conceptual, como corpus iuri, se convierta en una fuente de autoridad de la cual debe partir toda deducción. El primer proceso es un proceso más inductivo, de recomposición de partes, ¿no? Lógicas, de conceptos, para construir conceptos y hacerlos sistemáticos. Entonces llegar a primeros principios. Ese es el punto. Eso es lo que hacen. Y en ese momento de reconstrucción usan la dialéctica. La dialéctica no solo es material, no solo es marxista, la dialéctica también es idealista. Y el concepto de dialéctica es la contradicción de elementos. Hay contradicción de elementos, pueden ser dos, pueden ser tres elementos, hay contradicciones. Y tú tienes que resolver esa contradicción y tomar una decisión. No irte por un lado o por el otro, no, es que este tiene razón, no, no. Resolver la contradicción que se está dando en cuanto que la voluntad jurídica puede tener tres elementos, o puede tener cuatro, o puede tener cinco, pero hay uno a lo mejor que se contradice a otro. No, hacer una síntesis, hacer un nuevo concepto de voluntad jurídica que sea el válido. ¿Se entiende? Entonces, esas contradicciones las van a resolver todo el tiempo, que están presentes en todo el derecho romano porque era casuístico, de casos y casos y casos. ¿Está bien? Y para eso usan la distinción, que es separar en partes como hasta la célula, así me dijo una alumna muy bueno, es que separan en partes como hasta la célula, exacto, hasta la última instancia, la distinción, y el cuestionamiento, la cuestiones, que es para cuestionarse el concepto que habían construido en función de la doctrina toda, de todo lo que habían leído, para ver si estaba correcto. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, Yo sí, maestra. dime. Entonces, todo esto que acaba de mencionar era el procedimiento de los glosadores.
En el procedimiento de la glosa faltan 2 procedimientos más, que es el método escolástico y el tercer procedimiento es la cuestión en disputate, que es la cuestión en disputa. Ahorita los voy a explicar muy rápido. Ya lo expliqué. Yo, lo que se supone que realmente estábamos haciendo un resumen y lo he vuelto a explicar. Bueno, el segundo método que usan los glosadores es el método escolástico. El método escolástico es, acuérdense que los glosadores están haciendo todo este proceso entre líneas, al margen, hasta que arman el corpus juris. ¿Qué pasa con el método escolástico? Que ya tenemos el corpus juris reconstruido. Entonces ahí entra a jugar el papel de la escolástica de que el documento es la autoridad. ¿Pero por qué es la autoridad? Ahí se lo preguntaba a mi estudiante del UNAM y ahí fueron armando algunos razonamientos, pero el problema es el fundamento de la escolástica. La autoridad es que al final cualquier documento que exista, cualquier creación del mundo es una obra de Dios. El mundo, el Dios ha creado al mundo, a los seres humanos, a la naturaleza, a los animales, ha creado al Estado. De hecho, ¿se acuerdan que San Agustín no creía en eso? Pero Santo Tomás sí decía, no, no, no. Y San Agustín creía que la ciudad de Dios era la perfecta, ¿no? La utopía, convivencia armónica, todo por el amor, y que todo lo que era, donde había contradicciones, problemas jurídicos, violencia, era la ciudad del mal. Y separaba, y en esta ciudad había, la del mal, había razonamiento, había filosofía, esta cosa de la sofía, y acá había sapiencia, conductas en la ciudad de Dios, y por tanto, buen destino, ¿no? Es como casi el infierno, el paraíso. Y Santo Tomás dijo, no, todo es una creación de Dios, todo. Y Dios nos trajo a la tierra para que todo esto exista, ¿entiendes? Y Dios nos trae a la tierra para que nosotros usemos la razón y sepamos resolver los problemas que hay. Y si hay problemas no es porque Dios solamente lo quiere así, también nosotros tenemos está todo este concepto que discutimos, ¿no? De la libertad, de las personas, de pecar, y Dios te elige y te da la gracia. Y te da la gracia de salvarte o no, finalmente, a la muerte, ¿no? Pero mientras tenemos esta vida, y en esta vida no solo hay fe, pero también hay razón, decía Santo Tomás, ¿no? Y la razón es fundamental, claro. La razón es fundamental para acercarnos a Dios y saber que la ciencia puede ser, hay una ciencia, un conocimiento que no podemos obtener, que es inconocible, que es la verdad de Dios, que es la ciencia revelada, la ciencia divina, lo que él le llama, pero que nos podemos acercar a ella mediante la filosofía y la ciencia de la razón. Ahora, al tú tener todo ese bagaje atrás, que ya lo estudiamos en clase, entiendes por qué los juristas, una vez que hacen las glosas y tienen el corpus juris civilis, porque esto también es un proceso del siglo XI, siglo XII, siglo XIII, ellos asumen ese corpus juris civilis como el canon, ¿no? El gran documento en el cual evidentemente nos ha sido revelada la palabra de Dios. Dios nos ha dado la posibilidad de revelar qué es el derecho. Esto no lo dice tan claro Tamayo, porque Tamayo en esto es menos, es muy analítico, pero yo diría que es bastante anticlerical, yo diría. Como que no le interesa hacer esa conexión, pero eso es un proceso, una lectura histórica más profunda de la época, si no los daría. Bueno, no puedo decir que también es anticlerical, acabo de decir una barbaridad, yo no sé si él es anticlerical o no. Lo que quiero decir es que como no le interesa analizar el proceso cultural histórico y cultural y de cosmovisiones y de consensos, qué pasa de atrás, que ellos asumen es el corpus juris como el canon místico que viene de Dios, como no lo investiga, pero a mí me interesa mucho esa parte de la historia, el tema es que evidentemente ellos están permeados de toda la filosofía de la época y de toda la noción de la época desde el punto de vista de la cosmovisión de vida, ¿no? Entonces es normal que ellos asuman no solo el método escolástico en sí, sino que asuman que este es el documento que es de autoridad.
y la autoridad viene de Dios. Y por eso, ¿quiénes lo pueden interpretar? También los que son representantes de Dios en la tierra, ¿no? Los sacerdotes. Que al final todo esto conjunta, porque casi todos los profesores, Irnerio, etcétera, son monjes. Los profesores universitarios, ¿sí? Y los que siguen también. No son funcionarios civiles, profesores académicos formados en ninguna universidad ni nada, ¿no? Entonces, al volverse el Corpus Juris Civilis, fíjense, el Corpus Juris Civilis es lo que se plantea que nos legaron en el Imperio Bizantino. Realmente son esos 4 libros y se volvió el Corpus Juris Civilis por los glosadores. Y entonces eso se convierte en el libro absoluto, el libro autorizado para hacer desde donde se interpreta el derecho, como una autoridad absoluta. Y ese es el método escolástico. El método escolástico empieza con esa autoridad absoluta y entonces, como ahí empieza la metodología y entonces dice, bueno, a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues análisis y síntesis. Y entonces van a hacer todo un proceso justamente de igual, el objetivo fundamental es superar contradicciones que existan en el Corpus Juris Civilis y tienen 4 pasos, ¿no? Los 4 pasos que están en la página 144 a partir de análisis y síntesis. ¿Qué cosa es análisis y qué cosa es síntesis? Análisis es composición desde arriba. Lisis, lisiado, partes separadas. Ana, desde arriba. Análisis, desde la cabeza, desde la racionalidad, separación en partes. Síntesis, recomposición de un todo, de partes en un todo que genera algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Usar esos métodos y además también ir resolviendo las contradicciones, por tanto, usan la dialéctica. Pero al usar la dialéctica, no solo usan, vamos a resolver una contradicción y punto, que exista aquí, sino que les interesa mucho la dialéctica estoica, no se las voy a volver a explicar de nuevo, todo eso está en el libro, les interesa mucho la dialéctica vista como cuáles son los argumentos y los alegatos que se usan. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente, por ejemplo, para tú llegar allá a un concepto específico, es un método de análisis de argumentos y definición de conceptos mediante distinciones y síntesis de género-especie. Ese es el concepto que está en la página 144 al final. Esa es la dialéctica que usan en el método escolástico. Al principio usan la dialéctica común de contradicciones en las glosas, pero ya una vez que entra el método escolástico, usan la dialéctica de los estoicos, no la aristotélica. Y ya no es un tema solo de que, aquí hay 2 contradicciones, ¿cómo la resolvemos? Sino ahora vamos a resolverla a partir de los argumentos y la definición de conceptos mediante distinciones. Por ejemplo, y síntesis de género-especie. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando del clásico, de la perspectiva clásica, que en el derecho no solamente tú tienes un concepto que sería voluntad jurídica, sino que tú tienes que saber cómo argumentarla, qué se argumenta de que hay voluntad jurídica. Y ahora pensemos un poquito más. Por ejemplo, ustedes cuando hablan de voluntad jurídica, me dicen el concepto, pero a la hora de pensar un caso, ¿qué es lo que va a pasar con un caso? Cuando pensamos un caso, ¿qué pensamos? Cuando pensamos voluntad jurídica, a ver, ¿quién me dice en la práctica? Voluntad jurídica, en la práctica. ¿Cómo se expresa? Si ustedes van a hacer un caso, ¿cómo se expresa el concepto? ¿Saben cuál es el concepto de voluntad jurídica, no? A ver, vamos a participar. Buenas tardes, maestra. A ver. No tengo mis notas a la mano, pero la voluntad se puede expresar de manera verbal o de manera tácita y tiene que estar involucrada igual la voluntad, ya sea una acción de hacer, no hacer o de dar, de hacer, de no hacer. Y se me fue el otro concepto, déjeme rebuscar. Permitir, ¿no? ¿Qué dices, Héctor? O no sé quién. Puede ser permitir.
No, voluntad jurídica, no es voluntad del Estado. No permite a nadie de hacer o no hacer. Yo no me sé tú dices de permitir la persona. A ver, pero antes de voluntad jurídica tienes que tener capacidad jurídica. Eso también es importante saberlo. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? recuerdo en alguna de mis clases que se refería, pues, no sé, a la manera de manifestarse desde un punto de vista interior hacia el exterior, de cómo vas a decir las cosas. ¿Sí? Sí, pero puedes hacer o no hacer, porque si tú no asistes a una junta donde tú tenías que hacer, que ibas a pactar una compra-venta, pues se supone que tu voluntad está diciendo que no deseas. ¿Sí me entiendes? Hacer, no hacer, eso está exteriormente, como dices tú, exteriormente. Muy bien. Gracias. A ver, pero fíjense, Ramiro, Ricardo, todos están dando de dar, hacer, no hacer. Todos están dando una definición conceptual, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se expresa eso en la práctica? Están mal, perdidos, no están viendo lo que estamos diciendo eso en la práctica. A ver, capacidad de práctica, de abstracción, de cómo el concepto se lleva a la realidad. Ustedes van a ser abogados, abogadas. Profesora, yo Abel Gutiérrez Flores, A ver, puede ser a través de los métodos, a través de la observación, del tiempo, de lineación, de la historia, a través llévalo a un de caso, otro, Abel, a un caso. un caso, pues en este caso podría ser la sociedad en la economía, vámonos a lo mercantil, el tipo de trueque. Muchos filósofos, podría ser Kelsen, pudo haber manifestado No se me una vayan forma a la teoría, deja la teoría, vete a un caso, abogado, yo vengo contigo y quiero divorciarme. Ok, tiene que estar la voluntad propia, es un requisito, la voluntad para mantener el matrimonio, lo que Exacto. nadie sea forzado por sí mismo, por otras personas, que no haya manifiestos o ¿cómo se le dice? O se le llama Vicios. vicios exactamente de la voluntad. Pero Era se dan cuenta cómo la clase se vuelve teórica, histórica y se pierde de la realidad y no lo aplican. Justamente lo que está diciendo el método escolástico es que les interesa ya los casos, ya tienes el corpus juris civilis, pero va a haber ahí contradicciones y lagunas en ese corpus juris civilis, en esos conceptos. Entonces lo que les interesa hacer es resolver todas esas contradicciones y lagunas con análisis, con síntesis, pero también con dialéctica, y la dialéctica para ellos va a ser ver qué argumentos se usan en los casos, y ahí van a ver entre el corpus juris, ahí van a empezar a hacer deducciones, que es entre lo que está dicho conceptualmente y los casos. Por eso dice el punto 144 en la página, que configuramos un caso adecuado que dispone la ley, es decir, un caso que le interesa el derecho, no todo le interesa el derecho. Si yo los llamo por teléfono a ustedes, no les interesa el derecho. Si yo te llamo a ti a ver por teléfono, a no ser que los acose o que les haga algo, pero no todo es interés al derecho, ¿no? Después seleccionamos los pasajes que contrastan con el texto y resolvemos las contradicciones. Lo que tiene que ver entre el caso y lo que hay en los textos. Y obtenemos principios generales y después las discutimos a la luz del texto mismo. A ver, más que los 4 pasos, lo que me interesa mucho es que entiendan qué cosa es esa dialéctica estoica, que es más bien darnos cuenta que puede haber un concepto jurídico que pueda tener contradicciones, ¿no? Y que tú tienes que llevarlo también a la práctica, argumentativamente. Entonces tú vas a ver una relación entre lo que está ocurriendo del concepto de voluntad jurídica, y que además que puede tener contradicciones todavía dentro del corpus juris civilis o lagunas jurídicas, por mencionar un concepto, pero también cómo eso se aplica a la práctica. Es decir, cómo llega un momento en que nosotros ese razonamiento dialéctico
argumentamos, ¿cómo lo argumentamos en los casos? La voluntad jurídica se argumenta, es verdad que es dar, hacer o no hacer, pero tú tienes que tener claro cómo traduces eso a la práctica. Es que la persona dio o hizo o no hizo tal cosa, ¿no? Y ahí y fíjense, ellos están construyendo conceptos, pero ellos ya están pensando en cómo se argumentan esos conceptos, porque tú en una demanda no solo, ellos no están hablando de demandas, pero yo les estoy diciendo a ustedes en una demanda no solo hablan de conceptos, sino los exponen y tienen que argumentar, relacionar el concepto con los hechos de lo que ocurre en el caso. ¿Sí me entienden esto? ¿Sí lo entienden? Sí, profesora, yo más bien lo refería a un elemento propio del consentimiento, ya viéndolo así a la práctica como Muy un bien. vicio. ¿Verdad? Muy bien. Sí, como un Sí, vicio. pero fíjate, consentimiento, vicio, todos son conceptos jurídicos. Claro. ¿Ves? Entonces tú tienes que traducir eso a la realidad. Los escolásticos no es que traducían esto a la realidad, sino que empiezan a tener en cuenta cómo el razonamiento de dialéctico quiere decir es cómo llegamos a un momento de argumentar. A ver, lo dijiste muy bien, está muy bien dicho. La voluntad jurídica lleva en sí otros conceptos, consentimiento, vicios, acciones, dar, hacer, no hacer. Todo eso hay que argumentarlo. Eso es lo que están diciendo. Y eso hay que llenarlo bien, porque por eso es la escolástica. La escolástica necesita tener conceptos universales, muy completos. Eso es lo que hace el escolasticismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacen? Como procedimiento metodológico, usar razonamiento dialéctico, estoico, que implica no solamente ver las contradicciones, incluso también las lagunas, resolverlas, pero a partir de argumentos que vayan llenando muy bien todos los conceptos. ¿Está bien? Todo el ejemplo que puse hasta ahora de la práctica era para que se den cuenta que tenemos que justamente tener un concepto y de ahí vamos derivando otros y otros y tenemos que tenerlos muy claros. Y a la vez esto después se traduce a la práctica. Eso no es lo que hacen los escolásticos, no llevan a la práctica todavía nada, realmente. Porque ahí, como les puse el ejemplo, a lo mejor les lleva esa imagen de que llevan a la práctica. Ellos no. Ellos siguen reconstruyendo el corpus juris civilis, siguen siendo los profesores que hicieron glosas, que ahora están haciendo esta metodología, y ya tienen el documento de autoridad, pero como sigue teniendo lagunas y contradicciones, lo siguen profundizando. Bueno. Seguimos. Profesora, dígame. Disculpe, me tengo que desconectar porque tengo ahorita un examen. Ok. Y tengo que estar... No, por favor, no avisen de esas cosas. Ustedes vayan y después pasen lista nomás antes de irse. Sí, gracias. Y me profesora. mandan un mensaje. Bueno, seguimos. Entonces, el otro punto importantísimo, el tercer método que me parece muy relevante y que tienen que tener claro, son las cuestiones en disputa, las cuestiones disputables, que no es otra cosa que justamente darte cuenta que, y ahí si bien empieza a entrar más la práctica jurídica, que lo que tú tienes en el derecho no es solamente conceptos, y conceptos bien argumentados, llenos de conceptos que se argumentan y que tú puedes entonces darte cuenta de todos sus elementos y poderlos usar en casos, sino que tienes problemas jurídicos, conflictos. Y al tener conflictos, ¿cuál es el problema? Que siempre tienes que resolver esos problemas y para resolverlos vas a usar también la dialéctica. La dialéctica es el método por excelencia de todos estos filósofos. Va a haber pros y contras y tienes que argumentar los pros y los contras y saber contrarrestar los pros y los contras, ¿no? Porque siempre va a haber soluciones contradictorias en un problema. Y esto es muy importante para ustedes hoy. Y eso empezó aquí, porque ustedes hacen juicios adversariales contra un adversario. Y cuando tú haces ese juicio, tú tienes que llevar tus elementos, tus conceptos, argumentarlos. Hay un delito de homicidio, culposo, no culposo. Ellos dicen que es culposo, tú dices que es no culposo. ¿Por qué? Das todos tus elementos conceptuales y vas después así en la disputa, disputando argumentos, no solamente con los hechos, sino también con los conceptos, para llegar a alguna solución.
Y evidentemente, si tú vas por un lugar, ellos van por el otro. Tu adversario va por el otro. Seas tú la defensa de la víctima o él la defensa bueno, al final es el fiscal y la defensa del acusado, pero tú puedes como abogado de la víctima estar también en el proceso hasta cierto punto, ¿no? No en el momento adversarial, pero si eres fiscal o eres abogado. No sé cómo se hace en civil, ¿no? En penal sí es fiscal y abogado defensor. En civil no sé si alguno de ustedes litiga, si es abogado contra abogado o qué. Aquí en México, me refiero. Pues es actor contra demandante, es un abogado contra abogado. Por eso, entonces en civil es abogado contra abogado, ¿no? Entonces ustedes siempre tienen que saber cuáles son los pros y los contras de tu caso. Y tienes que ir argumentando en función de esto. Entonces justamente ellos crearon ese método que tenía como utilidad, es un método, es un término, la cuestión de disputate, que es la cuestión en disputa, usado por los lanzadores, es decir, darte cuenta que en derecho, además de conceptos, que puedes tener toda una sistemática muy completa, muy bonita, hay problemas y hay que solucionar esos problemas jurídicos. Y los problemas tienen que ver con los casos, son casos. Y que en esos problemas siempre hay dialéctica, contradicciones, pros y contras de un problema para el cual existen incluso soluciones contradictorias. Siempre en los casos, casi siempre, puede haber una solución, van a haber soluciones diferentes, contradictorias. Y la contradicción está en los alegatos ficticios de los dos disputantes litigando un problema jurídico, justamente ante el maestro que preside la disputa y decide entre los alegatos. Es el juicio adversarial por excelencia. Entonces, en este sentido, lo que hacen y les interesa mucho es hacer todo este método o describirlo como el problema de un caso, ¿no? Hay un caso, hay una causa, hay una materia jurídica, penal, civil, la que fuera, alimentos, un delito X, no sé qué hechos se dieron y cuáles son los primeros pasos del procedimiento. Ya todo esto yo se los expliqué, ¿no? Luego entonces tú tienes que darte cuenta a partir de los hechos que hay, las conductas y los primeros pasos del procedimiento, qué tienes que alegar y por dónde vas a argumentar. ¿Qué están dando los glosadores? Justamente no te están ofertando solo un corpus juris civil y conceptual, sino te están diciendo ya metodológicamente cómo es la aplicación de los casos en el derecho. Y en este sentido, esto es muy importante, porque aquí lo que están hablando, aunque cuando tú lo lees bien, es el famoso método jurídico. Tienes una norma general, tienes hechos y conductas, y vas a tener una conclusión. Pero en ese proceso no es un proceso lineal de razonamiento silogístico aristotélico nada más. La norma general es la premisa mayor, los hechos y las conductas es la premisa menor y la conclusión es lo que decida el juez. Pero fíjate, tú eres el abogado, tú tienes que entonces hacer el primer proceso que es normas y hechos y conducta e ir argumentando y disputando en las contradicciones con tu contrario para convencer al juez o al tribunal de por dónde debe ir el caso, para que ellos entonces hagan el silogismo final. Pero tú haces silogismos todo el tiempo y vas diciendo, no, es que estos fueron los hechos y estas son las normas jurídicas y esto quiere decir tal cosa y esto quiere decir más cual cosa, lo que está regulado quiere decir esto. Luego entonces mi acusado no es culpable o no es un homicidio culposo, sino que diga doloso, sino culposo. Y así tratando de convencer a los tribunales, entonces esa es la cuestión disputada. Y de convencerlos, y bueno, ya al final el jurado, depende del sistema jurídico, sea el anglosajón, o sea el nuestro, sea un tribunal, sea un juez, va a dictaminar al final. Pero lo que está diciendo es el proceso de argumentación jurídica. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. No, profesora, todo bien. Y por último, bueno, hay otro elemento que hablan, es que ellos realmente elaboraron conceptos universales, ¿no? Conceptos universales sobre el derecho
que son los conceptos jurídicos generales y que tienen que ver con la creación de universales, ¿no? El concepto de representación, de sociedad, de jurisdicción. Ya todo eso lo habíamos hasta cierto punto comentado, pero siempre lo quiero reforzar y ya se fue casi toda la clase. Voy a dar los elementos rápidamente de lo que pasó después. Nos quedan 2 minutos nada más. Realmente ya tenemos 3 métodos que usan los glosadores. ¿Qué es lo que va a pasar después? Que realmente ellos están asumiendo una ciencia jurídica medieval. Este es el capítulo 2, ya se los di completo. Es todo lo que vi al principio de la clase. Están elaborando toda una doctrina jurídica a partir de un corpus juris civili que después va a tener una aplicación práctica muy fuerte en toda Europa, incluso transnacional. Y que esa ciencia jurídica es la base de la ciencia moderna, porque justamente lo que les interesa es mirar todos los documentos del mundo románico para poder, que es su campo empírico. Fíjense, no estamos hablando de casos ahora. Ellos miraron todos los documentos románicos como campo empírico, es decir, los papeles los estudiaron, los glosaron, le aplicaron método escolástico, las cuestiones disputates, y ¿qué hicieron? Un gran corpus juris civilis que se extendió a toda Europa y que funcionó como un documento de autoridad desde el punto de vista del derecho para toda la Europa conocida. Estamos hablando que se introdujo en todo el continente como el espacio, como el documento jurídico, la norma jurídica fundamental. Y entonces lo que dice el autor es, esta es la forma de elaborar la ciencia jurídica, porque hay un proceso, hay una hipótesis que ellos van generando sobre los conceptos jurídicos, sobre la sistemática. La hipótesis es, ¿qué es la voluntad jurídica? ¿Qué es la persona jurídica? ¿Qué es el delito de no sé qué? ¿Qué es la representación? ¿Qué es la posesión? Ellos fueron armando los conceptos, una hipótesis, y lo fueron comprobando en todos esos documentos, claro, estudiando los documentos a la vez, ¿no? Entonces lo que dice Tamayo es que es la base de lo que viene en el siglo XVI de la revolución científica, que es hipótesis, comprobación empírica, finalmente construcción de conceptos generales. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Entonces, ese es el segundo texto, que es como validando todo lo que hicieron, que ya no fue tan aristotélico, no fue un tema de observación, primeros principios, deducción silogística, no. Ellos lo que hacían era elaborar todo, leer, estudiar los documentos románicos, ya no le quiero llevar corpus juris para no confundir, los documentos románicos, y de ahí, de ese estudio y de ese conocimiento van elaborando todo el corpus juris civilis posterior, que es una gran hipótesis al final, que se va construyendo y se va generando como una gran ley científica, quedó al final, ¿no? Es de una hipótesis, iban comprobando en los documentos románicos el valor de los conceptos y al final que tuvieron el corpus juris civilis. No sé si eso lo entendieron bien, porque eso es importantísimo en cuanto a que, y lo explica muy bien en todo el proceso justamente de hipótesis, cómo verificaron en los documentos románicos y cómo llegaron al corpus juris civilis. Y finalmente, para ya cerrar, ya terminó la clase, ellos nunca estuvieron, las escuelas de los glosadores tuvieron en cuenta de que había otros derechos. Derecho feudal, el derecho canónico, el de las civitas, como ya comenté. Y entonces eso fue permeando también la construcción del corpus juris civilis. Es decir, un criterio sociológico del tema. Y ellos fueron metiendo, y político también, todo el tema como les dije, el delito de excomunión, la sanción de excomunión, los delitos de herejía, todo esto que era de la época. Por tanto, no estaban tan desapegados de esto. ¿Qué viene ahora? Justamente al final de este capítulo y el otro es sobre los comentaristas. Los comentaristas es la última escuela, que es la que agarra todo el corpus juris civilis y lo que hace es asumir el corpus juris civilis como un gran dogma que ya está establecido desde el punto de vista legal
y a partir de ahí empezar a pensar cómo la realidad del derecho. Y se va más a la realidad del derecho, a lo que ocurre en esos derechos feudales, canónicos, etcétera, etcétera, y empiezan a integrar esto. Eso es lo que hacen, lo hacen al revés. El lunes vamos a tener unos 20 minutos para explicar esto y ya cerramos y nos vamos rápidamente al Justnaturalismo práctico de Bartolomé Las Casas. Y cerramos el lunes las clases sobre Justnaturalismo. ¿Vale? Maestro, Dígame. en la parte Sí, final, dígame. entendí en la parte final que ellos toman del corpus juris civilis, lo trasladan a los derechos que ellos tenían. No, sí, pero ya a los órdenes jurídicos, a la práctica. Ya Ok. empiezan a integrar ese derecho romano al mundo práctico. Es decir, a los derechos que existían en las ciudades. Cuando digo derecho, digo órdenes jurídicos ya. ¿Está bien? Es al revés, ya no es un proceso de construcción lógica, racional de un documento, sino es, ya tengo el documento, ahora vayan pasando lista, por favor. Ahora, del documento paso rápidamente a la aplicación práctica, pero empiezo a integrar los derechos locales, los órdenes jurídicos locales. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Comprenden esto? Hacen un ejercicio práctico del corpus juris civilis. Y de hecho le dan mucho peso al derecho local frente al corpus juris civilis. En 20 minutos lo vemos. La próxima clase no les voy a dar espacio para conversar porque no nos da tiempo. Debíamos haber terminado esto hoy, ¿vale? No hay espacio para conversar. Si tienen alguna duda, lo vemos después. Bueno, un abrazo, un saludo, Teo Constitucional. Nos vemos. Cuídense mucho. Buenas tardes, gracias. Que se mejoren. Se Sí, mejoren gracias. Gracias, profesora. Cuídese mucho.